Cabina de Mundo Inmobiliario, queridos amigos, compañeros de Grupo Luis, aquí andamos ya otra vez. Hola Luis, muchas gracias. Oigan, pues yo quisiera poner en la mesa algunos temas pues calientitos. El primero, el colado a la elección. Les hablo, por supuesto, del Bronco, que dice, como bien decías fuera del aire hace un momento, mi querido Gerard, dice mamá que siempre sí. Que siempre sí. Que siempre sí vas. Y luego, pues se ha hablado mucho y es un tema trascendente de campaña, de todos los políticos, no solo en México, en Latinoamérica y en el mundo, yo creo el tema de la austeridad. Y López Obrador, pues como siempre, aludiendo a que quitará las pensiones a los expresidentes, como siempre, aludiendo a que pues habrá menos diputados y que con el ahorro que obtendrá, pues podrá prácticamente dar mucho dinero a los pobres o a los viejecitos, ya no sabemos, pues el mismo discurso, las mismas, si me permite el auditorio, y luego con todo respeto para quien va a votar por él, las mismas nefasteces de siempre, sin sustento, y pues que obviamente es imposible, ¿no? Que se reduzca el gasto. Qué bueno que él no va a cobrar sueldo, pero como pues le han preguntado varias veces de qué ha vivido en los últimos años, ¿no? Claro, el primero es un tema delicado porque el tribunal ya había dicho que el Bronco no iba a estar en la boleta, ¿no? Que las firmas habían sido falseadas, que había actas ahí apócrifas, y resulta que de buenas a primeras, ahora sí que de la noche a la mañana, va a aparecer en la boleta y fallan a su favor. Entonces ahí yo veo una estrategia política, incluso desde el mismo gobierno o el PRI, de meter al Bronco para que le quite votos como el Bronco de Troya, ¿no? Como el caballo, el Bronco de Troya, y pulverizar un poco el voto que está indeciso. Como pasó en la elección del Estado de México, que al final el del PRD terminó ganando unos votos. Y bueno, nada más acotando un poco el proceso dentro del tribunal, evidentemente, pues todo se debe a que no hubo un debido proceso, a que no hubo un derecho de audiencia. Lo mismo que pasa en este país, en cualquier juicio, ya sea electoral, ya sea hasta un divorcio, así lo vemos los abogados. Siempre pues no se garantiza el debido proceso, mi derecho de audiencia, mi derecho a preguntar por qué, y la resolución, pues no sé si sea la más adecuada o no, pero la resolución es, bueno, como no te dimos ese derecho a audiencia, pues ahora te ponemos en la boleta, que tampoco me parece, desde el punto de vista jurídico, que sea adecuado, pero bueno, finalmente ahí está. Incluso yo me atrevería también a aventurar que no nos extrañe que en unas semanas también Ríos Peter aparezca también como salvado, ¿no? Y entonces ahí y hasta Pedro Ferriz, los que eran 3, luego son 4, luego 5 y ahora los 6, ¿no? Yo creo que es para un poco dividir el voto, pulverizarlo. Quizá la caballada está flaca, seguía flaca y quieren dividir, ¿no? Yo lo que veo. Sin duda, Carlota. Bueno, ahora hablando del tema acerca de el plan de austeridad y qué es lo que sucede con esto. En todos los países del mundo, una vez que el presidente o primer ministro se retira, pues vive, o sea, una parte de ser presidente es que tienes una pensión vitalicia. Entonces es complejo que nosotros vayamos en la contra de lo que se hace. Bueno, pero López Obrador nomás va contra Fox, creo, pero bueno, es broma. No, y también creo que debemos ser como muy objetivos respecto a los planteamientos que hacemos, ¿no? O sea, de por qué y cómo son las cosas. Entonces, quitar las pensiones es un tema complicado. No sabemos a ciencia cierta de cuánto es el monto al que asciende esto. Pero además de cuánto se les paga a los expresidentes, la suma de ello, o sea, ¿cuántos expresidentes vivos hay ahorita? La suma de ello no va a resolver ningún otro conflicto. Entonces, las necesidades que realmente tiene el país, me parece que este es un tema que ni debería de tocarse. Lo que sí quisiera yo nada más acotar es que en otros países sí, y esto hay que tener, hay que ser muy claros, porque a nivel Latinoamérica, hoy Lula da Silva está detenido. El presidente del Perú acaba de ser también, bueno, renunció, y los dos antecesores pues están detenidos. Y es algo que en México pues no ha trascendido, ya se ha desaforado por ahí en Jalisco. Es imposible, ¿no? Que un presidente aquí pueda ser juzgado, pero como bien dices, el tema de Lula siente un precedente muy importante, porque cuando se había visto que un presidente tan popular como lo fue Lula, tan popular y tan exitoso, sí. Yo la verdad creo que pues digo, está bien que ya haya dicho que ahora va a meter a la cárcel al presidente Peña, pero bueno, digo, no me gustaría que metieran a nadie a la cárcel, pero vale la pena que, bueno, sí se empiecen a adoptar medidas, pues para que los gobernantes en este país
no delincan como lo han hecho 12 gobernadores en los últimos años. En este sexenio. En este sexenio que han robado a diestra y siniestra, ¿no? Creo que sería un tema, sí, a lo mejor de campaña. Claro, por eso hay agencias como Parametría, que es una de las más importantes de Francisco Abundis, donde dice que el tema a tratar en esta elección, lo más importante que no debemos perder de vista es el tema de la corrupción, que toda la gente, todos los ciudadanos estamos muy molestos y ya no va a ser permisible ser más corruptos o aceptar más corrupción. Por eso ahorita, o sea, lo que es delicado dentro de todas estas estadísticas, en este clima electoral tan peculiar, que recordemos es el más importante de la historia de nuestro país por la cantidad de elecciones que se suman. Entonces, imagina... Por el entorno, por el contexto. Por el entorno, contexto. Hay muchas cosas por que se añade todo este factor de las redes sociales. O sea, hay muchas cosas que implican algo aquí, pero una de las más importantes es que nuestro organismo, nuestro órgano, que es el responsable del proceso electoral transparente, que es el INE, la gente ya no confía en él. O sea, que su popularidad es negativa. Eso es... Del INE, del gobierno, en fin. Del tribunal, ¿no? Del tribunal. Eso es lo grave, ¿no? Yo entiendo el hartazgo y la verdad es que creo que debemos ser muy... de pensar con la cabeza fría cuando vamos a hacer la elección de por quién vamos a votar. Se suponía que estaba muy claro que no habían llegado las firmas, que habían falseado las firmas, tanto él como Bronco como Ríos Peter. Y resulta que siempre sí, entonces... ¿De qué estamos hablando ahora, no? ¿De qué estamos hablando ahora? ¿Cuál es la línea, todo, entonces? ¿Cuál va a ser la línea en la elección? Porque no me imagino una elección impugnada con este antecedente. Claro. Ahora imagínense que se impugne como pues ha sucedido en los últimos años, en las últimas 2 elecciones, por lo menos la ha impugnado él mismo. Por eso ese mismo desaseo que se viene acarreando, ¿no? Por eso mismo hay quien puede alegar después un fraude, pero desde ahorita están haciendo malas cosas. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana, cuando ya se ha dicho que no, que estaban falseadas las firmas, ahora sí? Con un voto dividido, además. Además, muy dividido, exactamente. Muy dividido, sí. La verdad es que eso le resta credibilidad al INE, a la opinión pública, al tribunal, a los ciudadanos, al tribunal, por supuesto. Y bueno, pues ni hablar ya, la elección va para adelante, va con este antecedente. Y yo quisiera insistir en que, bueno, decías, y por cierto, yo estoy contigo, mi querida Carlota, en el sentido de que el hartazgo social es por la corrupción en todos los niveles, desde el policía, desde pedir un permiso, desde que no se haga justicia, desde el sistema judicial, en fin. Entonces, sí es importante que ese hartazgo no lo confundamos con dichos nada más, con diretes sin sustento. Yo no he escuchado de los candidatos hoy, para ese tema tan importante que nos tiene enojados a todos los mexicanos, que es la corrupción, la falta de seguridad, precisamente por la corrupción. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos? ¿Qué voy a hacer yo, candidato, para combatir la corrupción? ¿Qué organismos? ¿Cuáles son las propuestas? Claro. Yo no escucho más que decir a los candidatos, voy a combatir la corrupción. Ok, pero ¿cómo? Claro. Demagogia. Claro. O Margarita va a tener la Policía Federal más fuerte de todas, ¿no? Para meter miedo. Es muy complejo, como que no hay análisis detrás de esto, ¿no? Yo veo una elección, ya estamos en la campaña y estamos en la pre. Y yo esperaba que ya en la campaña pues hubiera propuestas sólidas, pero no las hay. Se siguen dando muy tibio todo todavía, ¿no? Sí, robó, lleva 2 años viviendo el erario, viene del partido del poder que lleva tantos años robando, pero nadie está haciendo propuestas y es lo que los ciudadanos debemos buscar, exigir. Claro. Y bueno, pues ya vienen los debates, ya estaremos, el debate. Ahí estaremos viendo, pero lo que hemos visto, y también quisiera terminar con este tema en la mesa, pues la forma de comportarse del puntero de las encuestas y sobre todo la forma tan peculiar en la que responde, ¿no? Cuando le preguntaban hace un par de días el tema del avión presidencial, pues, oye, ¿cómo va a llegar usted? Ya no llegué. Ya no llegué, ¿no? Ya no llegué. Entonces, imagínate si así va a decir con las promesas de campaña, les voy a dar a los viejecitos 1,000 pesos mensuales, y si no le alcanza el presupuesto, pues ya no se los di. Ya no llegó. ¿No? Entonces hay que ser muy analíticos. Yo quisiera acotar a todos los que nos escuchan, no estamos aquí aludiendo a ningún candidato, pero sí vale la pena que podamos escuchar y ser analíticos nada más. Ustedes, ¿cómo ven el comportamiento de los números? Sigue, por supuesto, liderando López Obrador las encuestas terriblemente y no hay quien le llegue, ¿verdad? No hay quien le llegue, y precisamente para eso yo creo que van a meter al Bronco, ¿no? Para tratar de emparejar un poco la contienda, pulverizar votos y, digamos, el voto dividido, el voto que no está todavía decidido,
posiblemente se vaya alguien de ellos, ¿no? Incluso hasta Ríos Peter si se llega a subir. Pues increíble. Y hay muchas cosas que se escuchan que no podemos comprobar nada, que terminan, hasta se dice por ahí, se rumora que la contienda terminará siendo de 2. Pues, híjole, a esas alturas ya no No sabemos si vas a 2 o 3, porque ahí viene la caballada del PRI. Ahí viene. Quiere luchar. Esa es la estrategia. Insisto, recordemos la elección del Estado de México. Incluso, Luis, están por salir algunos spots de la cultura del miedo, ¿no? De esta cultura de tengo miedo ya, ¿no? De si gana López Obrador, ¿no? Es una politiquería. Sí, sin sustento otra vez, sin propuestas. Exacto. Y solamente una campaña de ataques hasta ahora. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias, Gerardo, por escuchar, por platicarnos aquí pues sí. en esta mesa. Pues nuestras opiniones, reitero a los radioescuchas, pues personalísimas, pero bueno, siempre con el ánimo de que usted tenga una perspectiva. Gracias. Gracias.